Bienvenidos y bienvenidas a su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Un programa que lleva dos objetivos: conocer a Monseñor Romero y estudiar la Sagrada Escritura con un juicio crítico desde la teología de la liberación. Cada día tendremos un encuentro con Monseñor Romero y con el Dios de Jesús. Hola, ¿qué tal? Este es su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Es domingo de la cuarta semana de la Pascua, domingo llamado comúnmente Domingo del Buen Pastor. Hemos tenido toda una semana para reflexionar el capítulo 6 de Juan, el discurso del pan. Yo soy el pan, el que come mi carne, bebe mi sangre. Eso terminó ayer. Y ahora comenzamos un discurso en el capítulo 10 de Juan que tiene que ver con el buen pastor. Por eso se le llama a este domingo, Domingo del Buen Pastor. Y toda la semana será una reflexión sobre el pastor. Quiero iniciar el programa lamentando, pero así es la vida. Ayer perdimos al compañero Edilberto Rosales, un romeriano de corazón fuerte de la parroquia de San Jacinto. Ahí ejerció su trabajo como movimiento romeriano. Y ayer su hija nos escribió al WhatsApp anunciándonos: mi papá acaba de fallecer. Está siendo velado en capillas memoriales y quienes puedan acompañar, será genial estar con Edilberto en este recorrido de su fase final de la vida. Hoy vamos a avanzar, ya nos quedan solamente unas 2 secciones para terminar la homilía del 20 de mayo de 1979, esa homilía que tiene que ver con el Dios amor. Estamos estudiando a Jesús, cómo nos revela Jesús ese Dios amor. Oigamos a Monseñor. La segunda lectura de hoy es profunda. Yo quisiera que la reflexionaran ustedes en sus casas. Si no la llevan en sus hojitas, leanla en sus Biblias. La primera carta de San Juan quizá es más profundo que su mismo propio Evangelio, cuando dice: el que ama ha nacido de Dios, quien no ama no ha conocido a Dios. Por eso San Juan de la Cruz escribía en uno de sus versos: en la tarde de tu vida te examinarán sobre el amor. Si amas, eres de Dios, has conocido a Dios y vivirás con Dios para siempre. Si no amas, no eres de Dios, no has conocido a Dios. Qué triste decir que hay muchos hermanos nuestros que no han conocido a Dios, porque en su corazón nunca sonrió el amor, porque en su corazón siempre hubo amarguras de violencias, de venganzas y de odios. Y la primera lectura nos señala como unas pautas de los peligros en que puede escollarse nuestro amor. La primera lectura nos relata cuando San Pedro, invitado por un pagano, el centurión Cornelio, fue desde Jope porque Dios lo mandaba llamar por medio de unas visiones, que lo hizo en contradizo con este pagano, con este centurión. Nos dice que al llegar a la casa del centurión, el centurión Cornelio se arrodilló como reconociendo en él algo divino, y Pedro le dice: no hagas eso, yo no soy más que un hombre como tú. Y cuando ven que el Espíritu Santo se ha dado a aquellos paganos, según los judíos, Dios solamente tenía relaciones con el pueblo judío y los gentiles eran tratados como perros,
como gentiles, gente aparte. Hasta en el templo de la oración de Jerusalén había un atrio que dividía a los gentiles, el atrio de los gentiles. De allí no podía pasar un gentil a la zona de los judíos porque hasta había sentencia de muerte si pasaba. Eran los exclusivismos. Creían que Dios solo amaba a los judíos. Y cuando ven que tras la visión de Pedro, el Espíritu Santo se da a unos gentiles, se admiran de que Dios dé su Espíritu a los gentiles. Aquí hay muchas lecciones que comentar en este momento en que estamos reflexionando sobre el amor. Si Pedro no hubiera sido humilde y si hubiera dejado adorar como Dios, no hubiera hecho el prodigio que hizo de bautizar en nombre de Dios a unos que estaban lejos de su fe. Y si los judíos hubieran permanecido en su sentido de discriminación, los gentiles no, solo nosotros, no hubieran dejado bautizar a los gentiles. Dios no hubiera abierto esa compuerta entre el pueblo judío y el pueblo gentil. Dios no hubiera cumplido la promesa de los profetas de hacer un solo pueblo en la fe en nuestro Señor Jesucristo. Algunas veces hemos escuchado la palabra cambio de paradigma. Yo sé que la palabra no es muy común, pero es bueno que lo vayamos asimilando y vayamos haciendo nuestras esas palabras que a veces son como medio raras. Paradigma. Sucede que los judíos creyeron a Dios exclusivo de ellos y algunos todavía siguen creyéndolo así. Por lo tanto, si alguien quiere tener acceso al Dios, al único Dios, según el Antiguo Testamento, hay que hacerse judío, hay que circuncidarse, ponerse la kipa en la cabeza. Pero cuando Jesús aparece, hay un cambio de paradigma. Dios no es exclusivo de los hebreos, de los israelitas, de los judíos. Dios es para todos los pueblos. Esto no le gusta al Sanedrín. Pero, ¿de qué otra manera se puede explicar que Dios no hace acepción de personas? Usted y yo no somos judíos, no nacimos en el mundo hebreo. Yo no soy de una de las 12 tribus de Israel, nada que ver. Según el lenguaje hebreo, yo soy pagano, usted es pagana. Nació aquí, no. Si usted nació en Israel, entonces es israelita, es hebrea, es judía. Pero si yo nací en El Salvador, soy pagano. Este ser pagano a mí no me limita tener acceso al Dios de los hebreos, pero hay que hacer el cambio de paradigma. Yo no puedo creer que Dios sea exclusivo de un pueblo. Eso es un cambio de paradigma. Cuando yo comprendo que Dios no está entre cuatro paredes, llámese Jerusalén, templo de Jerusalén, como lo concebían ellos, desde el momento en que Salomón hizo el templo, decidió que si David, papá, tenía un palacio, yo, hijo, Salomón, tengo un palacio, Dios debe tener un palacio. Y le hicieron semejante templo. Y ese semejante templo tenía un lugar exclusivo, allá al fondo, en lo más oscuro, ahí donde le gusta a las arañas hacer sus telarañas, sus tejidos. Allá estaba el lugar de Dios. Y solamente el sumo sacerdote tenía acceso. Y el sacerdote una vez al año. Allá está el Santo Santorum. Ese es el paradigma del mundo hebreo, judío, israelita. Cuando aparece Jesús, que nos está dando a conocer revolucionariamente al Dios amor, al Dios que perdona, esto no cabe en la mente
del Sanedrín. Pero sucede que Pedro, explica Monseñor, es invitado a la casa de un pagano, centurión romano, Cornelio, y mira cómo el Espíritu se derrama sobre ellos. Ellos creen que Pedro es Dios. No, les dice Pedro, yo soy igual que ustedes. Solo que vengo de parte de Jesús y les envía el Espíritu. Y todos quedan llenos del Espíritu Santo. ¿Qué más se le puede pedir a Dios? Ya rompiendo ese paradigma judío, que Dios es exclusivo de los judíos, hebreos, israelitas, cuando todas tenemos acceso a Dios, a Jesús, al Espíritu de Dios, tenemos acceso a la Santísima Trinidad. ¿Qué manera de darnos a conocer? Monseñor cita a San Juan de la Cruz, precisamente San Juan de la Cruz citando la primera carta de Juan. Dios es amor. En esto seremos conocidos. Si amamos, es que conocemos a Jesús. Si no amamos, es que no conocemos a Jesús. ¿Cuántas dicen amar a Dios, pero no lo aman? Porque para amar a Dios hay que amar al prójimo. Y claro que se lleva muy bien con Dios, pero no se llevan bien con los prójimos. Así no funciona. Así no se hace patria. Así no se hace iglesia. Monseñor nos lo explicaba ayer. La iglesia se hace amando a Dios, amando al prójimo. Ya poco nos queda de esta homilía, pero hay de verdad bastante que ir aprendiendo de Jesús. Hechos 2, 14 y 36 al 41 dice lo siguiente. El día de Pentecostés, Pedro, poniéndose en pie junto a los 11, levantó su voz y declaró: con toda seguridad, conozca la casa de Israel que al mismo Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha constituido Señor y Mesías. Al oír esto, se les traspasó el corazón y preguntaron a Pedro y a los demás apóstoles: ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Pedro les contestó: conviértanse y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesús, el Mesías, para perdón de sus pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo, porque la promesa vale para ustedes y para sus hijos y para los que están lejos, para cuantos llamarse así el Señor Dios nuestro. Con estas y otras muchas razones dio testimonio y los exhortaba diciendo: sálvense de esta generación perversa. Los que aceptaron sus palabras se bautizaron, y aquel día fueron agregadas unas 3,000 personas. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Este programa, yo les he dicho que tiene 3 características. No es fundamentalista, no es proselitista y no es pro-Israel. Aquí no sustentamos, no justificamos ninguna acción del actual Israel. No somos fundamentalistas porque los textos los analizamos, no los creemos así como está escrito, así fue, no. Y no somos proselitistas porque el programa no busca que usted sea católico como yo soy católico. Muy bien. Aquí hay un elemento importante en este relato de los hechos. Está cortado el discurso grande de Pedro, pero ya lo hemos estudiado. Tenemos la introducción y tenemos la conclusión. ¿Qué tenemos que hacer? Bautícense, conviértanse. Entonces, cuando usted lee Hechos, a veces podemos pasar desapercibido
por las palabras que tiene el texto. Los estudiosos como Antonio Piñero, doctor Antonio Piñero, Santiago Guijarro, el doctor Mario Bazán y otros, sostienen que todo el Nuevo Testamento, excepto las 3 cartas de Juan y el Evangelio de Juan, todo, incluido la segunda lectura que vamos a leer ahora, tiene la influencia de Pablo, todo. Y aquí vamos a hacer notar, cuando le preguntan qué tenemos que hacer, hermanos, los que están escuchando seguramente son judíos, y le dicen a los apóstoles hermanos, Pedro les contestó, conviértanse y sea bautizado cada uno de ustedes en el nombre de Jesús, el Mesías, para el perdón de sus pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo. Fíjese, no somos fundamentalistas. Si usted cree en este texto de manera fundamentalista, o sea, así como está escrito, así fue, ¿se imagina usted que vaya a una iglesia y usted pide el bautismo? ¿Y cuál bautismo le van a decir? Que quiero ser bautizado en el nombre de Jesús. Y se le van a quedar viendo. ¿En el nombre de Jesús quiere ser bautizado? Sí. Cuando los hermanos de las iglesias evangélicas hacen alarde de que aceptan a Cristo, es porque tienen la influencia de Pablo. Y como les dije en la primera parte, hay que hacer cambios de paradigma. Hay que cambiar mentalidad. Sucede que Hechos, en este capítulo 2, se tiene la tradición ya, es un recorrido pequeño, pero ya se tiene la tradición, de bautizar en el nombre de Jesús. Tiene que venir un tiempo posterior. Y hay en Mateo 28, esto es teología pura, pareciera que hay un agregado que supera a Hechos 2. ¿Cuál? El agregado es Mateo 28. Vayan por todo el mundo, hagan discípulos a todos y a todas, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y eso qué es? Contradice Hechos. Bautícense en el nombre de Jesús. Pues sí, si usted es fundamentalista, solo en el nombre de Jesús. Y el Padre y el Espíritu Santo. No importa. Por eso cuando usted es evangélico, cristiano no católico, usted acepta al Señor Jesús en su corazón. Y el Padre y el Espíritu, o sea, la iglesia evangélica que nace de un movimiento de Juan Hus, de Martín Lutero, de Zwinglio, de Calvino, de cualquiera, se equivoca. Porque usted no puede aceptar solo a Jesús. Tiene que aceptar las 3 divinas personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por eso, cuando le hemos explicado, cuando en la Iglesia Católica bautizamos, yo no agarro una conchita y le digo al niño, a la niña, yo te bautizo en el nombre de Jesús, y se acabó el bautizo. No, nosotros decimos, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es que Dios no es solamente Jesús. Por eso cuando ojalá los hermanos de las iglesias tomen conciencia que no solo basta con aceptar a Jesús. Ya acepté a Cristo y al Padre y al Espíritu Santo. Eso no le interesa. O sea, solo a Jesús. Porque así dice Hechos 2. Bautícese en el nombre de Jesús. Ven que son temas muy delicados. Yo en este programa tengo toda la libertad para poder decir estas cosas. Porque Hechos de los Apóstoles tiene una intencionalidad. Y muchas veces la intencionalidad de un evangelista, Lucas, no es la misma intencionalidad de otro evangelista, Mateo. Mateo tiene otra intencionalidad. Quisiera tener más tiempo para
ahondar sobre estas cosas. Pero vamos a la primera de Pedro, capítulo 2, del 20 al 25, dice lo siguiente. Queridos hermanos, que aguantan cuando sufren por hacer el bien, esa es una gracia de parte de Dios. Pues para esto han sido llamados, porque también Cristo padeció por ustedes, dejándoles un ejemplo para que sigan sus huellas. Él no cometió pecado ni encontraron engaño en su boca. Él no devolvía el insulto cuando lo insultaban. Sufriendo no profería amenazas, sino que se entregaba al que juzga rectamente. Él llevó nuestros pecados en su cuerpo hasta el leño, para que muertos a los pecados, vivamos para la justicia. Con sus heridas fueron curados, pues andaban errantes como ovejas, pero ahora se han convertido al pastor y guardián de sus almas. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. La carta se llama de Pedro, son 2 epístolas, primera de Pedro, segunda de Pedro. Pero también este texto está influido por el pensamiento de Pablo. Yo les quiero decir, yo terminé mi maestría en teología en la UCA, en El Salvador, en el año 1997. Egresé el 95, más la tesis de 2 años. Bueno, yo terminé graduándome el 97. En aquel tiempo, yo no fui instruido en esto que les estoy diciendo de los límites que tiene San Pablo. Ordinariamente, a San Pablo se le ve como, de verdad, y lo es, un pilar de la iglesia, y lo es. Pero al mismo nivel de Pedro. Y aquí entramos en una dificultad. La carta es la primera carta de Pedro. Existe una segunda carta de Pedro, pero tiene la influencia del pensamiento de Pablo. Pero Pablo, limitado, aunque lo que estamos diciendo no le desmerita en absoluto, sigue siendo el gran San Pablo de nuestra iglesia, pero está limitado porque Pablo entendió a Jesús como el Mesías judío, el esperado por el pueblo judío. Se habla de que Israel fue conformado por 12 tribus. Los 12 hijos de Jacob tuvieron su familia y a eso se le llama tribu. Cada hijo de Jacob fue engendrando hijos, hijas, y se fue haciendo un grupo grande. A eso se le llama tribu. Las 12 tribus de Israel, de Jacob, los hijos de Jacob, formaron el pueblo de Israel. 12 tribus, un solo pueblo. David fue el artífice de la unión de las 12 tribus en un solo pueblo. Pero su hijo Salomón, por mal portado, a pesar de tener tanta sabiduría, permitió que ese pueblo consolidado de 12 tribus se partiera en 2 pedazos. Matemáticamente decimos 10 tribus quedaron en el norte, 2 tribus quedaron en el sur. Pero algunos estudios enseñan que no son exactamente 10 contra 2. Se habla de 9,5, 2,5. Cualquiera que haya sido la proporción, ese pueblo de Israel, desde el año 1950 más o menos, hay unos 30 años de diferencia, 1000 años antes, o 980, 970, 950 años antes de Cristo, ese pueblo que David había unificado se partió en 2. El reino del norte, con 9 tribus y media, o 9 o 10, fue destruido por Asiria, Salmanasar, Sennacherib, 2 emperadores, y el año 587 fue destruido el reino del sur. Tanto en el año 722, que fue destruido el norte,
como en el 587, que fue destruido el sur, suscitó un sentimiento de que iba a llegar un Mesías, igual que el rey David, mejor que el rey David. ¿Qué iba a hacer ese Mesías? Unificar las 12 tribus de Israel. Pablo creyó en este Mesías. Jesús, sí, Jesús es el Mesías que vino. Y usted y yo enseñamos y predicamos otra cosa. Jesús no es el Mesías esperado por los judíos. Jesús es el Mesías universal. ¿Y qué venía a hacer el Mesías judío? A unificar las 12 tribus de Israel. ¿Y qué viene a hacer el Mesías universal? A hacer de todos los pueblos un solo pueblo de Dios. Por eso les decía que cambiar el paradigma de que Dios es exclusivo de los judíos, israelitas, hebreos. Porque los que creen así justifican los bombazos del señor Netanyahu, que le queda muy bien el apodo que le han puesto hoy con la guerra contra Irán. Le dicen Satanyahu, porque quieren justificar que el pueblo de Israel es intocable porque es el pueblo santo. No, Israel actual es un pueblo más guerrero, guerrerista, comerciante, invasor, racista. Por eso, cuando usted toma conciencia de que Dios no es exclusivo de Israel, rompe el paradigma y dice, Dios es de todos y todas. Entonces, nosotros, católicos y no católicos, pero cristianos, evangelizamos a Israel, oramos por el actual Israel para que se convierta. Esta concepción de que Jesús es el Mesías esperado por los judíos vive hasta hoy. Y si vive hasta hoy, entonces les decía, hay influencias sobre esta carta de Pedro. Les exhorto, ustedes sufren, sí, pues lo mismo sufrió Jesús. Él en el madero cargó nuestros pecados. Ahí en la cruz iban todos nuestros pecados. Influencia de Pablo, porque Jesús, según Pablo, es el Mesías judío, y ahora Él es el Señor, Mesías judío. Esto es lo delicado, que cuando usted lee los textos del Nuevo Testamento, debe tomar en cuenta que la mayoría, por lo menos se habla de son 27 libros del Nuevo Testamento, en 23 hay influencias de San Pablo. En 23 solo se salvan 4, las 3 cartas de Juan y el Evangelio, sumado el Apocalipsis, que el Apocalipsis también tiene algunas influencias de Pablo. Pero cuando leemos estos textos en su contexto, nos queda más claro. Jesús no cometió pecado, ni encontraron engaño en su boca. Él no devolvía el insulto cuando lo insultaban. Sufriendo, no prefería amenazas, sino que se entregaba al que juzga rectamente. Él llevó nuestros pecados en su cuerpo hasta el leño, para que muertos a los pecados, vivamos para la justicia. Con sus heridas fueron curados, pues andaban errantes como ovejas, pero ahora se han convertido al pastor y guardián de sus almas. Usted es parte de las 12 tribus de Israel, andaban dispersos. Ahora vino Jesús y nos vino a unir. Ese es el Mesías judío. Por lo menos queda planteado la influencia de Pablo en estos escritos. Evangelio según San Juan capítulo 10, versículos del 1 al 10. Jesús dijo a los fariseos: les aseguro que el que no entra por la puerta en el corral de las ovejas, sino trepando por otro lado, es un ladrón y un asaltante. El que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. El guardián le abre y las ovejas escuchan su voz. Él llama a las suyas por su nombre y las hace salir. Cuando ha sacado todas las suyas, va delante de ellas y las ovejas lo siguen, porque conocen su voz.
Nunca seguirán a un extraño, sino que huirán de él, porque no conocen su voz. Jesús les hizo esta comparación, pero ellos no comprendieron lo que les quería decir. Entonces Jesús prosiguió: les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos aquellos que han venido antes de mí son ladrones y asaltantes, pero las ovejas no los han escuchado. Yo soy la puerta. El que entra por mí se salvará. Podrá entrar y salir y encontrará su alimento. El ladrón no viene sino a robar, matar y destruir. Pero yo he venido para que las ovejas tengan vida y las tengan en abundancia. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. No pretendo agotar el contenido de Juan 10. Tenemos toda la semana para estudiar este discurso de Jesús sobre las ovejas. Las ovejas sin pastor, víctimas del lobo. Las ovejas en manos de ladrones, bandidos, víctimas del lobo y de los bandidos y ladrones. Pero las ovejas en manos de un buen pastor están seguras. Yo, cuando leemos el Evangelio de Juan, les he remitido siempre a a Éxodo capítulo 3. Cuando el faraón me pregunte: ¿y quién te manda? Tú les dirás: yo soy, es el que te manda. Yo soy el Dios de Abraham, yo soy el Dios de Isaac, yo soy el Dios de Jacob, yo soy. Y por eso el nombre de Dios, por todo el Antiguo Testamento, se puede traducir en el gran yo soy. Yo soy, yo soy, yo soy. No existe un nombre como Mauricio para Dios. No se puede. En todo el Antiguo Testamento no se puede. ¿Por qué? Porque si yo le pongo nombre a Dios, Dios es de mi propiedad. Como cuando usted va y bautiza a su hijo. El padre dice: ¿qué nombre le van a poner al niño? Mauricio. Y le echaron el agua y quedó Mauricio. Y yo soy propiedad de mi papá y de mi mamá. A Dios no se le puede poner nombre. Por eso a Dios en todo el Antiguo Testamento se le reconoce con un tetragrama, con 4 letras. Una J, una H, una W y otra H. ¿Y eso cómo se pronuncia? A saber. Pero unos creen que dice Yahvé y otros dicen que es Jehová. Pero es un nombre. ¿Y qué quiere decir Señor de los ejércitos? Señor de la sabiduría, Señor del pueblo, Señor amor, lo que sea. Pero la identidad de Dios, según Éxodo 3, es yo soy. Por eso Juan, en todo su evangelio, utiliza frecuentemente el yo soy. Aquí dijo a los fariseos: les aseguro que el que no entra por la puerta en el corral de las ovejas, sino trepando por otro lado, es un ladrón y un asaltante. El que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. El guardián abre y las ovejas escuchan su voz. Jesús les dijo: yo soy la puerta. Yo soy el buen pastor. Yo soy. Esta identidad del yo soy en Jesús es porque Juan tiene conciencia de que Jesús sabe que Él es Dios. Juan 1, del 1 al 18, prólogo: en el principio existía el Verbo, y el Verbo era Dios. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Jesús sabe que es Dios. Yo soy. Por eso en Juan, la palabra yo soy, referida a Éxodo 3, es fundamental. Yo soy la puerta. Yo soy el pastor. Yo soy el buen pastor. El buen pastor, lo va a seguir diciendo, no se mete por una reja, por un tejado, por un muro. No.
El buen pastor entra por la puerta. El buen pastor le habla a las ovejas, las conoce por su nombre, y las ovejas siguen al pastor. El pastor no es arriador. Usted puede ver un rebaño de ganado, y el ganado, o digamos en este caso, ganado, reses, caballos, vacas, toros, terneros, se llama ganado bovino. Este ganado hay que arriarlo y hay que pegarle para que agarre el camino. No, la oveja no. El pastor va adelante y las ovejas siguen al pastor. Por esto Nietzsche, filósofo Nietzsche, se burla de nosotros. A mí no me gusta ese acto de burlarse. Nosotros somos no ovejas, dice Nietzsche, somos borregos. Vamos detrás. ¿Sí? Es una característica de las ovejas. Escuchamos la voz del pastor y seguimos al pastor. No somos arriados por el pastor. Eso pasa con el ganado, con las vacas, con los bueyes. No. Aquí no. La oveja escucha la voz del pastor y la oveja sigue al pastor. Tenemos toda esta semana para estudiar a Jesús como buen pastor. Bendiciones para todos y para todas. Hemos presentado Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Hasta la próxima.